Tuve que recuperar del internet. A ver, vamos a empezar a hablar de las arritmias, ¿ok? Lo que me interesa es diagnóstico. Vamos a ir platicando como vayamos viendo, ¿ok? Muy bien. A ver, un segundo. Aquí ponemos esto y arrancamos. Esta primera imagen, como te das cuenta, es un ritmo rápido, regular con QRS ancho. Tiene dos formas diferentes. Es una taquicardia ventricular helicoidal. Ahora, el manejo. Las taquicardias ventriculares en cuestión de segundos se inestabilizan y llegan al paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo ideal en un mundo perfecto sería, en cuanto veo yo una torsada de Points o una taquicardia helicoidal, es darle 2 gramos de sulfato de magnesio. No, cada gramo de sulfato de magnesio viene en una ampolla, ¿no? Sabes que una ampolla al 10% trae 1 gramo. Entonces, serían 2 ampollas en bolo. Sería lo ideal, ¿no? Y que con eso revierta. Ahora, muchas veces no te va a dar tiempo, ¿sí? A traer el sulfato de magnesio, otras veces sí. Muchos casos van a acabar en cardioversión eléctrica, tal vez algunos en desfibrilación o paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Vamos. ¿Qué estoy viendo en este electro? Igual, vamos, un par de segundos. Adelante, María. Buenas noches, doctor. Hola, dale. Em, yo veo una taquicardia ventricular monomórfica. Perfecto. Muy bien, María. Es una taquicardia ventricular polimórfica. Oh, perdón, monomórfica. La pregunta es simple. ¿Cuál es su manejo? Y ahí la respuesta es más simple todavía. Tu paciente no tiene pulso, está inconsciente, eso es paro cardiorrespiratorio. Entonces se hace el manejo del paro cardiorrespiratorio con desfibrilación, etc. Tu paciente todavía, todavía tiene pulso, pero está inestable, cardioversión eléctrica. Y hasta que te traigan el aparato, puedes usar amiodarona o lidocaína. A ver, un segundo. Ashley, ¿estabas comentando algo? No, sí era eso del manejo, si es que preguntaba. Ah, ya, genial. Entonces, básicamente no se olviden, amiodarona, 300 miligramos endovenoso y lidocaína, 1 miligramo por kilo peso. ¿Ok? Muy bien. Pero no se olviden que al ser taquicardia ventricular, a veces no te va a dar tiempo de meter fármaco y vas a tener que hacer cardioversión eléctrica de emergencia. Ahora, a veces no te da ni tiempo y terminarás en desfibrilación, ¿no? Ok. Acá, ¿qué estamos viendo? A ver, fíjense bien, fíjense bien. No se dejen tomar el pelo con el electro. A veces cometemos el error de que nuestro cerebro nos dice, es que hay estito, artrito, no te dejes tomar el pelo. Seguí la secuencia de manejo que hemos repasado. ¿Ok? A ver, ¿quién se anima? Vamos, a la 1, a las 2, vamos y a las 3. ¿Qué estamos viendo aquí? A ver, Franz, adelante. Ah, no, miento, no es Franz. Andrea, perdón. ¿Por qué te dije Franz? No sé. Andrea, adelante. No estoy muy segura, pero creo que es una torta de points. Ya, vos dices Torsa de Points, ok. Franz, adelante. Doctor, buenas noches. Yo digo, es una taquicardia ventricular monomórfica. Tú dices taquicardia ventricular monomórfica, ok. Joel, Hola, doctor. ¿Podría ser una taquicardia paroxística supraventricular o supraventricular por reentrada? ya, ok. Tres diagnósticos diferentes, tres contextos distintos, ¿no? Marien, adelante. ¿Podría ser una fibrilación auricular? Ya, Marien, a ver. Ahí vamos a parar un segundo. A ver, primero, nos sirve esto para tener tips claros. Lo primero, cuando ves un ritmo, acordate un par de cosas. Fíjate, para diagnosticar arritmias, no te fijes las 12 derivaciones porque te va a confundir. Fíjate solo una, la que es larga. No te olvides que siempre hacemos un D2 largo o un B1 largo. Entonces,
Fíjate esa derivación larga. ¿De acuerdo? Segundo, cuando fijes esa derivación, ubica cuál es el QRS y cuál es el ritmo. Así te va a ser más fácil. Entonces, si seguimos por la secuencia, mira, es un ritmo rápido. Es irregular. ¿Te fijas? Es irregular. Cuando ya es irregular, la primera opción que vas a tener toda la vida es fibrilación auricular. Entonces, es irregular. Ahora, aquí te voy a hacer una pausa. La taquicardia ventricular, si bien tiene QRS8, su ritmo siempre es regular, siempre. Porque como has visto en el video, es un foco ectópico que manda continuamente el estímulo. En cambio, la fibrilación auricular son múltiples focos, por eso la irregularidad. Ahora, ahí viene otro dato. La taquicardia paroxística supraventricular siempre es regular. Entonces, cuando ya ves irregularidad, descartas ambas, ¿ok? Ahora, es un ritmo rápido, irregular, con QRS ancho, con ausencia de onda P. Ahora, es una fibrilación auricular con QRS ancho, ¿sí? Es una fibrilación auricular preexcitada. Obviamente está latiendo tan rápido que no te da tiempo de ver las ondas F minúscula, pero sí ves la irregularidad. No te olvides que estas fibrilaciones auriculares preexcitadas generalmente son inestables. Entonces requieren cardioversión eléctrica de urgencia. Muy bien, ahora vayamos con este electro. A ver, vamos viendo qué impresión aquí. A ver, una mirada rápida. Y vamos viendo qué impresión aquí. A ver, a la 1. A las 2. Les voy a dar una pista. Fíjense bien, D2, D3, ABF. ¿Sí? Y a las 3. ¿Qué estamos viendo? A ver. Vamos. ¿Qué estamos viendo? A ver, a ver. Nadie todavía. Muy bien. Otra vez debajo de su cama. Ah, no, ahí está una. Muy bien. Ashley, dale. Adelante. Buenas noches, Doc. Yo presencio una taquicardia paroxística supraventricular. Ya. Taquicardia paroxística supraventricular por entrada. Era lo que te faltaba. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. A ver, Javier, adelante. Doctor, buenas noches. Tal vez un aleteo auricular. Ya, Javier. A ver, vamos a ver. Muy bien, creo que no hay nadie más. El ritmo es rápido. Estamos de acuerdo. Es regular. QRS estrecho. No hay onda P. Perfecto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Te dije, fíjate, D2, D3, ABF. Mira, en D3 se ve muy bien la onda F mayúscula. Mira, están tan apiñadas que están una sobre otra, ¿no? ¿Te das cuenta? En D2, D3, ABF se ve muy bien. En B1 también, mira. Sas, sas, sas. Este es un aleteo auricular con alta respuesta. ¿Sí? Está latiendo, fíjate a cuánto, mira. 150 a nivel ventricular y a nivel, entre comillas, auricular, está en más o menos 240. Entonces, fíjate, ¿no? Por eso no ves bien las ondas F, porque están apiñadas, sobremontadas, una sobre otra. Cuando un flutter auricular late tan rápido, generalmente por encima de 150, se inestabiliza. Entonces va a requerir cardioversión eléctrica de urgencia. Es muy raro que pase, pero puede pasar. Ahora, veamos este electro. A ver, no te dejes tomar el pelo con el electro. A ver, fíjate, este sí te va a dar unos segundos más. Muy bien. Marien, adelante. Veo las ondas F mayúsculas en D3, ABF, D2 y pienso que es un flúter auricular. Ya. Bien, Marien. Ahora te voy a decir una cosa. Te falta la cereza sobre la torta. ¿Qué más tiene este electro? A ver,
¿Quieres, quieres complementar tu respuesta? A ver, fíjate bien. El flutter lo has hecho muy bien, está perfecto tu diagnóstico, pero te falta algo más. A ver, Andrea, danos una mano. ¿Qué más hay en el electro? Hay una elevación del ST en B2 y en B3 y B4, Ya, eso sería compatible con qué? con un infarto de miocardio de cara anterior, Perfecto. extenso, No extenso, porque no hay solo compromiso anterior. de 1 a BLB5 B6, solo anterior. ¿Estás bien? Lo has hecho muy bien. ¿Se dan cuenta? Este paciente es otro caso diferente. Es un flutter auricular crónico que está viniendo a emergencias por un infarto agudo de miocardio de cara anterior. ¿Ok? Muy bien. Ok, lo estamos haciendo bastante bien, ¿eh? A ver, vamos con esta. A ver, tómense unos segundos. Muy bien, Marien, adelante. Veo un ritmo irregular con QRS estrecho. Pienso que es una fibrilación auricular. Ya, ok, Marien. A ver, vamos a ver. Es un ritmo rápido, dijiste, irregular, muy bien. Cueres estrecho, ausencia de onda P. Y en su lugar, ondas F, pero mayúsculas, grandes, mira. Eso es típico del flutter auricular. Las F mayúsculas son de flutter. Las F minúsculas son de fibrilación. Pero aquí hay una pequeña variante. Esta imagen, hasta hace fucha, ¿cuánto? 10 años, se llamaba fibriloflutter, porque tiene datos como para pensar en flutter, pero es una fibrilación. Hoy en día, cuando vemos así, ondas F mayúsculas en el contexto de un ritmo irregular, se llama fibrilación auricular aguda. Las ondas F grandes son por lo agudo. Entonces, esta es una fibrilación auricular aguda. Comparen con esta fibrilación auricular crónica. Fíjense, las ondas F más bien son minúsculas, chiquititas, planas. En cambio, en la aguda es lo contrario, son grandes. Fibrilación auricular aguda, fibrilación auricular crónica. No te olvides que la arritmia más arrítmica de todas es la fibrilación auricular. Vámonos con esta, a ver, ¿qué estamos viendo ahí? A ver, unos segundos, vamos, analícenlo. A ver. Vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver, ¿qué estamos viendo ahí? A ver, Andrea, adelante. Mm, Es un electrocardiograma que tiene, en primera no es regular, hay ondas P que no conducen a un QRS. Podría pensar en un bloqueo auriculoventricular tipo grado 3. Ya. Andrea, ¿lo has hecho bien? Sí, es. Es un ritmo lento. Si te fijas, es regular. QRS, sí es ancho. Hay onda P, pero no todas las P conducen, en eso ha sido claro. Pero fíjate lo interesante, mira. Las ondas P laten de forma regular por su cuenta. ¿Sí? A ver. Caen de forma regular por su cuenta. Y los QRS caen de forma regular por su cuenta también, sin relacionarse con las ondas P. Ese signo de disociación auriculoventricular es típico del bloqueo auriculoventricular completo. No nos olvidemos que este bloqueo generalmente es sintomático. Termina en marcapaso transitorio y luego en definitivo. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Lo han hecho muy bien. Vamos a ir a una actividad más y luego les voy a dar su descanso ya de 10 minutos, porque me he tomado 10 ya. 20 tomamos el descanso y que les voy a dar de 10. Denme 30 segundos mientras cargamos el archivo y con esto más vamos a acabar de repasar antes de entrar a los temas de avance, ¿ok?
Ahí está. Muy bien. Ahora sí, en esta parte vamos a repasar un poquito lo que son las arritmias, pero en monitor. En monitor es un poquito más difícil en apariencia. En apariencia. En la vida real es igual de simple, ¿ok? Fíjate este. Electro, a ver, analízalo. Velo unos segundos. A ver, ya, muy bien, ya lo estás viendo. ¿Cuál es el diagnóstico? Vamos. A ver, vamos, Ashley, adelante. Una arritmia sinusal, doctor. Arritmia sinusal. Ya, Andrea. Es un ritmo irregular. Sería un bloqueo de rama grado 1. Bloqueo de. Rama grado 1. No hay bloqueo de rama grado 1. Bloqueo auriculoventricular. Perdón, sí, lo siento, Ok, bloqueo auriculoventricular grado 1. ok. Jesús. Buenas noches, doctor. Yo lo que veo es un bloqueo auriculoventricular grado 2, MOVITS 2. Uy, estabas bien. La has pelado por medio centímetro. ¿No quieres cambiar tu respuesta, Jesús? Te doy una oportunidad más. Te lo pongo si Eh, quieres otra vez video. ya, por favor. Ya te digo, o sea, el 95% de tu respuesta, bien. La parte final Sí, nomás la has sí, fregado. MOVITS 1, doctor. Si te fijas bien, es Movis 1, ¿no? Aquí voy a parar. Sí, Miren, sí. aquí se ve bien. Hay un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P deja de conducir. Ese alargamiento, ¿qué se llama? Fenómeno de Wenckebach. Y es un signo típico del bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1. Generalmente este bloqueo es asintomático, es más un hallazgo. Así que un manejo específico muchas veces no requiere. Ok. Muy bien, Jesús. A ver, vamos. Veamos esta, a ver. Esta otra imagen. A ver, Jesús, otra vez, dale. Esta sí, doctor, es un MOVITS 2. Ah, ok. Entonces, completo, ¿cuál sería tu diagnóstico? Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 2. Perfecto. Sí, nada que observar. Voy a tratar de parar en un lugar donde se vea. Fíjense, el intervalo PR es constante, ¿sí? Es constante, ¿no? Todo el tiempo. Hasta que, fíjense, una onda P, aquí está la última, ya no conduce, ya no genera coherencia. Eso lo hace de forma intermitente. Por eso antes al bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2 se llamaba también bloqueo AB intermitente. Este bloqueo sí es sintomático. Requiere marcapaso transitorio, termina en marcapaso definitivo. Vámonos con este otro. ¿Qué estamos viendo ahí? A ver, Joel, adelante. Doctor, sería un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o AV completo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Fíjense lo que las ondas P laten por su lado de forma regular, ¿sí? Y lo que los complejos QRS laten por su lado también de forma regular. No hay relación entre uno y otro. Signo típico del bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo. Este, obviamente, no se necesita mucho, es un ritmo de asistolia, ¿no? Ok. Este otro que estamos viendo que es, a ver, ¿qué es este ritmo? A la una,
Vamos a las dos. Eso, Jesús, adelante. Doctor, estoy dudando entre si es un bloqueo de primer grado o si es sinusal. Parecería que está un poco aumentado el PR, pero la verdad no. Así en monitor lo veo más complicado. A ver, ahorita vamos a ver. Marien, adelante. Veo los intervalos PR constantes. Podría ser un bloqueo ventricular de primer grado. Ya. Aquí les voy a dar un tip. En el electrocardiograma, obviamente es fácil, ¿no? Calculas el intervalo PR, ¿no? Sacas tu reglita, lo mides. En el monitor no es tan simple. En el monitor, para que veas, la onda P siempre va junta al QRS, siempre. Entonces, cuando ya hay un espacio considerable, es un bloqueo AB de primer grado, como comentaba. Generalmente el bloqueo AB de primer grado es asintomático, no requiere manejo específico. Fíjate esta bradicardia sinusal, mira cómo la onda P va casi junto al QRS en relación a esta otra, ¿no? Entonces, como se dice, en el monitor generalmente es al cálculo, no hay cómo hacerle exacto, aunque hay monitores que ya te lo permiten, ¿no? Entonces, en este sí sería una bradicardia sinusal, ¿ok? Ya. Esta otra, ¿qué sería? A ver, están viendo ya en monitor, ¿ah? Adelante, Paul. Doctor, es una fibrilación ventricular. Ahí viene la pelea, ¿no? Tú dices fibrilación ventricular, va a venir otro que va a decir torsade de Points. Si te fijas la imagen, esta es una torsade de Points, mira, mira, va en un sentido, luego empieza a cambiar en otro. Después la torsade de Points termina en fibrilación ventricular, sí, porque se vuelve más finita, ¿sí? ¿Dónde está mi cursor? Aquí está. Pero inicialmente una torsade de Points o una taquicardia helicoidal. Ya hemos hablado, son muy inestables, ¿no? Requieren cardioversión eléctrica de emergencia. Si puedes alcanzar a poner el sulfato de magnesio, genial, 2 gramos endovenoso. Esta otra, adelante, Rocío. Doctor, ¿una taquicardia ventricular monomórfica? Perfecto, sí, es una taquicardia ventricular monomórfica. Se inestabiliza muy rápido. Si está consciente tu paciente, cardioversión eléctrica. Si está inconsciente y sin pulso, ya es RCP. Si puedes antes de la cardioversión eléctrica colocarle amiodarona o lidocaína, sería genial. A veces no se puede alcanzar. ¿Ok? Muy bien. Y hemos repasado lo que era la parte práctica de las arritmias. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a completar nuestro refrigerio, que siempre lo hacemos de 20 minutos. Nos falta solo 10. Les voy a dar 10 minutitos mientras yo voy preparando las siguientes charlas. Estas últimas charlas se van a centrar, como siempre, en el aspecto de manejo, ¿ok? Así que vámonos por nuestro refrigerio de no más de 10 minutos.
Veremos ya. Ok, continuaremos. Vamos a seguir con este tema. ¿Se han dado cuenta? Es tan interrogante. ¿Por qué? Porque el término crisis hipertensiva, pucha, está generando mucho problema. Hay algunas guías que todavía quieren seguirlo manejando. Hay otras guías que están eliminando el término crisis hipertensiva y están eliminando ya el término, si quieres verlo así, de urgencia hipertensiva y tratando de solo aceptar lo que es emergencia hipertensiva. Esto todavía es discutible porque depende mucho de la perspectiva desde lo que tú lo analices, ¿no? Básicamente, si vos te pones a pensar, fíjate este caso, varón de 68 años, sano, que viene a la consulta en emergencias por una caída de 2 metros de altura. Se ha golpeado su hombro derecho y al examen físico hay signos que te hacen sospechar fracturas costales. En este caso, fíjate la presión 160-100. ¿Es hipertensión arterial? ¿Es una urgencia hipertensiva o es una emergencia hipertensiva? Desde el punto de vista de definición, 180-100 es lo que define ahora la emergencia hipertensiva. Pero desde el punto de vista clínico hay muchos pacientes con menores rangos que hacen emergencia hipertensiva también. Entonces, si tomamos la definición pura de 180-100, no es emergencia hipertensiva. Ok. Tú me dirás, entonces es una urgencia hipertensiva. Pero no veo datos clínicos para emergencia ni para urgencia. Tú me dirás, entonces es hipertensión, porque las guías dicen que 160-100 en un control es hipertensión. Pero te estás olvidando de algo. Está con dolor. Tiene fracturas costales. Por ahí es una hipertensión reactiva a dolor. Cuando le pongas los analgésicos, inmovilices, capaz que cede y va bajando la presión. Entonces, mucho ojo con querer clasificar a un paciente con hipertensión, urgencia o emergencia a lo loco. Fíjate esa otra mujer. Ella es hipertensa crónica. Usaba enalapril. Lo ha suspendido durante 7 días. No dice por qué. Viene con un cuadro clínico de 3 días de evolución. Fíjate la sintomatología que tiene. ¿Sí? Cuando tú la examinas, tiene 160-100 de presión. Está con mucha cefalea, pero no tiene otros datos clínicos. La pregunta ¿es una hipertensión arterial? Alguno por ahí dirá, sí, sí, es una hipertensión arterial. ¿Por qué abandonó su manejo? Es solo mal controlada, hay que reiniciar manejo. ¿Según quién? Tienes que tener la opinión de una guía en ese aspecto. ¿Para qué? Para no generar controversia. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, a ver, ¿cómo vas a decir hipertensión solamente? Si aquí yo veo datos que me hacen sospechar en una posible urgencia versus emergencia hipertensiva. Porque tengo elevación de la presión y tengo signos sintomatología. Entonces, con eso ya es urgencia. Lo que me falta es daño de órgano blanco y ya es una emergencia. Sí, pero es que no. ¿Cuál es el criterio para decir solo hipertensión mal controlada? ¿Que ha dejado de tomar su medicación? Sí, pero ¿y la cefalea? ¿Y las náuseas? ¿Y los acufenos, fosfenos? Generalmente un paciente hipertenso crónico mal controlado de vez en cuando tiene signos sintomatología, no la tiene continua durante 3 días. Entonces ahí viene un tip. Cuando tienes una cifra tensional elevada con signos sintomatología asociada persistente, eso ya tiene que hacerte pensar en tu urgencia y emergencia hipertensiva. No te olvides que el término hipertensión arterial involucra tener un control de presión elevado por encima del punto de corte en al menos 2 controles en el lapso de una semana, con 2 posiciones diferentes, o tener el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Si no tienes ninguno de los dos, no puedes decir hipertensión. Un solo control no lo hace la hipertensión. No te olvides, te muestro un ejemplo de hipertensión reactiva. La clasificación de los americanos, basada en el JNC8, ya ha sido aceptada por los europeos. Y sí, te das cuenta que se está eliminando poco a poco el término urgencia y se está tratando de meter en lo que sería un estadio 2 de hipertensión. Pero hay un problema aquí, ¿no? Si vos te pones a ver,
Y hay hipertenso en la definición actual, el punto de corte es 130/80, ¿no? Entonces, eso es hipertenso. Y en estadio 1. Un estadio 2, 140/90. Una emergencia hipertensiva por encima. Pero ahí viene el punto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con lo que tradicionalmente hablábamos de la crisis hipertensiva? Los que defienden esa postura todavía sostienen que la crisis hipertensiva debería ser usada como término y respetarse lo que es la urgencia y la emergencia hipertensiva, porque esperar que solo haya emergencia hipertensiva para hacer el manejo es muy suicida. Y ahí vienen dos corrientes. Los que defienden el término de urgencia hipertensiva te definen a la urgencia hipertensiva como elevación de la presión arterial aguda, no necesariamente en un punto de corte específico, asociada a signos, sintomatología y en ausencia de órgano blanco. O sea, para hablar de urgencia hipertensiva necesitas exámenes complementarios. ¿Sí? ¿Qué órgano blanco tenemos? Si quieres descartar lesiones en cerebro, tendrías que tener un examen físico normal y una tomografía normal. ¿Quieres descartar lesión coronaria? Tendrías que tener ausencia de signos, sintomatología y electrocardiograma normal. ¿Quieres descartar edema de pulmón? Semiología normal en el pulmón y al menos una imagen normal de pulmón. Si quieres descartar disección de aorta, por lo menos una angio-TC o una tomografía con contraste y clínica normal. ¿Quieres descartar daño renal? Creatinina dentro de valores normales. ¿Quieres descartar retinopatía? Un fondo de ojo en rango normal. Entonces te das cuenta que la urgencia hipertensiva demanda tener una elevación de presión con signos de sintomatología persistente y ausencia de daño de órgano blanco. La urgencia hipertensiva, en lo que sí están de acuerdo los autores, es que necesita todos estos exámenes para descartar o confirmar la presencia de daño de órgano blanco, ¿no? Lo que te comentaba, la placa de tórax para ver daño pulmonar, pero no te confundas, a veces vas a ver signos crónicos. Si el paciente es hipertenso crónico, vas a ver cardiomegalia por crecimiento de cavidades izquierdas, etc. Entonces, fíjate que no es fácil hablar de urgencia hipertensiva, ¿sí? La urgencia hipertensiva es de manejo ambulatorio, pero no quiere decir que ves al paciente con signos, síntomas, presión elevada y lo mandas a su casa, no. Ese paciente se debe internar al menos 6 horas. Y en esas 6 horas tienes que hacer exámenes para descartar la emergencia. Ahora, no te voy a negar que la mayor parte de los exámenes están en relación a una buena semiología clínica. Cuando decides manejar la urgencia hipertensiva, es cuando el paciente tiene una presión arterial elevada con signos de sintomatología persistente. Ahora, la urgencia hipertensiva todavía es de manejo escalonado. Se basa en el hecho de usar medicación por vía oral y solo en el tercer eslabón, que es el último, empezar con el manejo endovenoso. El objetivo es bajar la presión arterial en 20% en el lapso de 12 a 24 horas. O sea, tienes tiempo para bajar la presión. Si aplicáramos este escalón desde el punto de vista terapéutico, tres cosas tienen que ser clarísimas. La primera, en el primer escalón están los YECAS, los ARA2, los bloqueantes de calcio, los beta bloqueantes. Cualquiera de estos fármacos está dentro del primer escalón para urgencia hipertensiva. Todos por vía oral. Si tienes una preparación sublingual, la puedes usar. Pero si el fármaco viene, no es usar nifedipino sublingual porque me da la gana, no. Sabemos que hace años no se debe hacer esa práctica, ¿no? Ahora, el único fármaco que a veces llega para preparación sublingual es el captopril. El resto es vía oral. Segundo, tienes que usar un fármaco que conozcas lo máximo de dosis que se puede utilizar. El mejor fármaco, la verdad, es el abetalol. Es de lejos el más usado. El abetalol, en el primer escalón, es fundamental. Segundo escalón, furosemida, el único fármaco. Y tercer escalón, la betalol endovenoso. La paciente que ha llegado, ¿te acuerdas en el ejemplo? La viejita, 160, 100 de presión, con náuseas, mareos, acufenos, fosfenos. Ok. Ella es una urgencia hipertensiva si has demostrado que no hay daño de órgano blanco.
Clínicamente ya puedes ubicarte fácilmente. Entonces ahí viene el punto. ¿Cómo lo manejo? Lo primero, tengo que bajar el 20% de la presión. Tendré pues, mi meta. Si está 160-100, sacaré el 20% de 160, el 20% de 100, restaré y ahí estableceré a cuánto voy a llegar. Si vos sacas el 20% de 160-100 y lo restas, te va a quedar como objetivo terapéutico más o menos una presión de 130-80. ¿En cuánto tiempo? 12 a 24 horas. Ya tienes dos objetivos. El tercero, mejorar los síntomas. Está con náuseas, acufenos, fosfenos, ¿sí? Y mareada. Muy bien. Empiezas con la betalol. El betalol viene en tabletas de 50 miligramos. Se puede dar máximo por toma hasta 200 miligramos. Máximo. Entonces, con el abetalol, generalmente vamos a empezar con 50 miligramos. Le damos 50 miligramos bioral ahorita. Esperamos media hora. Volvemos a controlar a la paciente. ¿Cuánto está la presión? ¿Cómo está la sintomatología? ¿Bajó un poquito la presión? Sí. ¿Mejoró un poquito los síntomas? Sí. Veremos cuánto. ¿Cuánto es la presión? La enfermera te dice, doctor, está con 150-85. Ha bajado un poco, ¿no? Ha bajado un poco. Los síntomas. La señora te dice, doctor, usted es Dios, ya no me duele la cabeza, ya no me duele nada. Ya no veo lucecitas, ya no escucho ruiditos, nada. ¿Con cuánto lo has logrado? Con 50 miligramos de labetalol. Se acabó. Mantienes ese manejo. 50 miligramos de labetalol cada 8 horas o cada 6 horas y alta a su casa y que vuelva por consulta externa. ¿Sí? Así se usa cualquier fármaco del primer escalón, cualquiera, el que tú quieras. Solo tienes que repasar cuánto es la dosis máxima que puedes usar. Segundo escenario que te puede pasar. Le haces el control, ha bajado 150-90 la presión, ha bajado un poquito. Y cuando examinas a la paciente, sigue con signos de sintomatología, no mejoró nada. Le sigue reventando la cabeza, le sigue viendo lucecitas, demás. ¿Qué hacemos? Tenemos que aumentar la dosis de la betalol. Otra tableta, otros 50 más. En total ya estamos dando 100, ¿eh? Esperamos otra media hora. ¿Mejoró? ¿Bajó la presión un poco? Sí. ¿La sintomatología remitió? Sí. Ok. Lo has logrado con 100 miligramos, 100 miligramos vía oral cada 6 horas, cada 8 horas y a su casa. ¿Por qué? Porque has logrado la dosis efectiva. No ha mejorado. Bajó un poquito la presión, pero la sintomatología persiste. Hay que aumentar. Otros 150 miligramos ya de la betalol. Se acabó. En total, fíjate cuánto estás dando. La controlas. Mejora un poquito la presión y la sintomatología a su casa. Con esa dosis efectiva de 150 cada 8, cada 6. No mejora. Otros 50 miligramos. 200 ya estamos usando en total, que es el máximo por dosis que puedes usar de la betalol. El máximo. Si con eso mejoró, a su casa con esa dosis. Si con eso no mejoró, ¿qué hacemos? No ha mejorado la sintomatología, no ha bajado mucho la presión. Segundo escalón se asocia, furosemida. Si vas a usar endovenoso, puedes usar 10 miligramos endovenoso, esperas media hora. Pero aquí ya el paciente se interna. A partir del uso de fármacos de segundo escalón, ya se interna el paciente. Entonces se internará con el labetalol 200 miligramos cada 6 horas y la furosemida 10 cada 6, 10 cada 8 endovenoso. Listo. ¿No mejoró con la furosemida o persiste la sintomatología? Bueno, vamos a tener que elevar la dosis hasta 20 miligramos. O sea, lo que trae una ampollita completa, la dosis usual. ¿Mejoró? Chocho, mantienes el abetalol, mantienes la furosemida en horario. ¿No mejoró? Ya se asocia tercer escalón. ¿Te das cuenta? Así se maneja esto. Por escalón, buscando bajar un poco la presión, pero más importante, mejorar la sintomatología. No te desesperes, no es que no está bajando la presión. Obvio, tienes 12 a 24 horas para bajar, no hay apuro. Lo que más te va a guiar es cómo vaya mejorando la sintomatología. Mi consejo, repasa
los fármacos del primer escalón. ¿Quieres usar enalapril? Fíjate cuánto máximo puedes usar el enalapril. ¿Quieres meterte con los sartán? Lo propio. ¿Quieres meterte con nifedipino de acción corta? Lo propio. Con nifedipino retar? Lo propio. Tienes que saber cuánto es lo máximo de dosis que puedes usar antes de pasar a un segundo escalón. Jamás se combinan fármacos del primer escalón. Siempre con el segundo escalón. Cuando ya necesites el tercer escalón, eso ya es uso endovenoso. El abetalol endovenoso se prepara facilito, ¿sí? Se prepara facilito. Se puede usar en bolos como se puede usar en goteo. Es más fácil usar en goteo. En goteo se usa 200 miligramos en 250 ml de fisiológico. En bomba de infusión continua 10 a 12 ml hora o por microgotero 10 a 12 microgotas minuto y vas titulando la respuesta. ¿Por qué preferimos usar en goteo? Porque se nos pasa la mano, suspendemos y el efecto no es tan severo a como si le pones un bolo que te va a durar el efecto 6-8 horas. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de emergencia hipertensiva, ya se supone pues que en el electrocardiograma, en la tomografía, en la función renal o en algún órgano blanco hay daño. Entonces, ese es el punto. Como hay daño de órgano blanco, tienes que bajar el 20% de la presión, al menos en 1 o 2 horas. Hay un montón de formas de diagnosticar el daño de órgano blanco de uno de estos, pero te va a ser muy útil siempre basarte en la clínica. Ahora, cuando tienes emergencia hipertensiva, eso es manejo ya de entrada en terapia intensiva. Es de entrada y se interna ahí. Obviamente, esa bajada de presión es rápida, ¿no? 20% en 1 hora. Entonces, hay que hacerlo monitoreado, con goteo continuo de los antihipertensivos, que ya deben ser iniciados en emergencias, ¿no? Ahora, revisa esta tabla de resumen, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que hay 3 antihipertensivos endovenosos para la emergencia. El primero es la nitroglicerina, el nitroprusiato y el abetalol. Date cuenta que en la mayor parte de las emergencias se prefiere el labetalol, ¿sí? En el síndrome coronario, en el edema agudo de pulmón, se prefiere a la nitroglicerina o al nitroprusiato. No está llegando ya nitroprusiato. Así que en lo práctico, en nuestro medio sería labetalol o nitroglicerina. En la mayor parte de las emergencias hipertensivas vas a usar labetalol. El labetalol se prepara 200 miligramos, hemos dicho, en 250 ml de solución fisiológica y se pasa por microgotero a 10-12 microgotas minuto o 10-12 ml hora si usas bomba de infusión. Y vas titulando la respuesta. Obviamente, el labetalol es superior a nitroprusiato en efectos colaterales, es superior en efectos colaterales también a nitroglicerina, es decir, te causa menos efectos colaterales. Y con respecto a la duración de los efectos, obviamente el labetalol es superior. ¿Ok? Entonces, a manera de finalizar este tema, ¿vale la pena quitar el concepto de urgencia hipertensiva? Es una pregunta que todavía está vigente. No se sorprendan si ya oficialmente se lo retira pronto. Pero mientras tanto, podemos decir que urgencia hipertensiva es hipertensión arterial, o sea, una elevación sin un punto de presión, o sea, no hay un punto de que en 150 no 20, no. Urgencia hipertensiva quiere decir elevación súbita de la presión con sintomatología persistente. Emergencia hipertensiva quiere decir lo mismo, solo que con daño de órgano blanco. En la urgencia hipertensiva, fíjate que el manejo es escalonado. En la emergencia hipertensiva de entrada, el manejo es con goteos de fármaco endovenosos. ¿Alguna duda, pregunta de este tema, por favor? Les escucho. Tamara, adelante. Buenas noches, doctor. Una consulta. En pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada y a su vez que tengan hipertensión severa, ¿qué antidepresivos no tendríamos que evitar o no habría que usar por riesgo de empeorar la función cardíaca? A ver, una cosa es hipertensión arterial descompensada, que no entra en el tema, y otra cosa es lo que es la urgencia hipertensiva. Entonces ahí tienes que tener bien clara la cosa, porque si es una hipertensión descompensada o mal controlada, el manejo es diferente.
Ahí te va a ir muy bien con yecas, con ARA2, vía oral. Vas a evitar a los bloqueantes cálcicos, vas a evitar a los beta bloqueantes, pero es un manejo distinto. Si estás hablando de urgencia hipertensiva en un paciente con insuficiencia cardíaca, de preferencia, ahí va la nitroglicerina en goteo, o sea, en infusión. ¿Ok? Entonces, por eso te decía, son dos contextos diferentes. ¿No? Ahí iba la pregunta, ¿no? Sí, doctor, más que todo porque yo había visto que en emergencia habían utilizado, o sea, dijeron que no iban a utilizar, pero vi que utilizaron el propanolol, que era de acción rápida, digamos, en pacientes no crónicos, y por eso vi que no había una buena respuesta. Y, o si no, bueno, hicieron el propanolol versus el verapamilo, y no sé si alguno de los dos era una buena opción para el manejo. Por eso, una cosa es hipertensión descompensada, mal controlada, otra cosa es urgencia hipertensiva. Si me estás hablando en el contexto de urgencia, el de elección es la nitroglicerina. ¿Te das cuenta? Es otro el contexto. Por eso hay que ubicar bien hacia dónde estás apuntando. Si estás apuntando a un manejo crónico, mejor es ir con Yecasara 2. Tal vez rotar a telmisartán, candesartán, etcétera, ¿no? Pero depende mucho a qué contexto estás apuntando. ¿Ok? Está bien, doctor, muchas gracias. Esa parte siempre hay que pulirla. A ver, Jesús, adelante. Doctor, mi pregunta era la siguiente. En el caso de una emergencia hipertensiva, cuando no se pueda controlar incluso con dosis máximas de la betalol, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Tendríamos que iniciar con furosemida o se puede iniciar con o se puede añadir nitroglicerina o nitrocrusato de sodio? A ver, para comenzar en la emergencia hipertensiva, el manejo no lo vamos a hacer en la emergencia como tal. En la parte inicial sí, pero la parte más fea va a ser en la UTI, digamos. Ahora, te voy a contar lo que hacemos en la UTI. Cuando entra un paciente, te voy a contar un caso catastrófico, una disección de aorta, por ejemplo. La disección de aorta, aparte de bajar el 20% en la primera hora, tienes que normalizar la presión dentro de las siguientes 3 horas. Si no, el paciente se va a seguir disecando y tienes que entrar a operar antes de las 6 horas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando no logramos bajar la presión, ¿sí? Ahí efectivamente asociamos ya diuréticos en dosis altas. Pero primero el paciente tiene que estar bien vasodilatado y bien beta bloqueado. ¿Por qué? Porque si el paciente de entrada, sin haberlo beta bloqueado y vasodilatado, le metes diurético, vas a hacer más bien un efecto simpático de rebote. ¿Por qué? Porque el globus carotídeo va a decir, está bajando el flujo sanguíneo y activa los mecanismos de compensación. Entonces, sí, efectivamente, en esos casos combinamos al beta bloqueante un diurético, ¿no? Ahora, a veces en casos extremos hemos combinado con vasodilatadores, pero es que el problema es que no sirve mucho el vasodilatador por una razón simple. Si vos te pones a pensar objetivamente, el abetalol ya tiene acción vasodilatadora, porque es bloqueante alfa también. Entonces, usar otro vasodilatador, que es lo mismo, solo que actúa en otro nivel, como que no tiene mucho sentido. Entonces, como decías, sería ya empalmar un diurético, ¿no? ¿Eso aclara la pregunta, Jesús? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, 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 perfecto. A ver, alguien más, por favor. A ver, mientras van pensando, ahí está. Brian, adelante. Buenas noches, doctor. Comentar también sobre los términos. Encontré que ahora ya no están queriendo utilizar lo de crisis hipertensiva algunos días. En su lugar están sugiriendo el término hipertensión aguda grave. No sé Exacto. si... A ¿Qué ver, te lo voy opinas, a poner así. Te lo voy a poner así. El problema de ese término de hipertensión arterial grave, como has visto en la clasificación, ¿no ve? Actual, es que Sí. está basado más a lo crónico. El objetivo de esa clasificación, por ejemplo, de los que definen esa clasificación, es decir, que cuando tienes un paciente con signos de sintomatología persistente, ¿sí? Y una elevación de presión, lo que era urgencia, lo deseches y digas, es una hipertensión arterial grave y lo manejes como paciente crónico. O sea, lo mandes a casa, estés viendo ahí, etcétera. Mientras que los que definen el término de urgencia hipertensiva, lo que enfocan es
maneja por lo menos el primer escalón en emergencias, descarta el criterio de emergencia, o sea, de daño de órgano blanco, y de acuerdo a eso defines si lo mantienes o no en el hospital. Si tú me preguntas, por ejemplo, a mí me gusta más el término de urgencia y emergencia hipertensiva porque desde el punto de vista asistencial es más práctico. En cambio, el otro término todavía en emergencias nos está creando cierta dificultad porque no lo tenemos claro del todo, ¿sí? Entonces, por practicidad, yo me quedaría con urgencia y emergencia, ¿sí? Esa es mi opinión personal. Poco a poco vas a ver que con el tiempo ese término se va a ir mejorando y tal vez llegue a desplazar completamente a la urgencia hipertensiva, ¿no? El término crisis hipertensiva ya se ha desplazado, eso ya no hay. Ahora se habla directamente de emergencia hipertensiva y algunos todavía con urgencia hipertensiva. ¿Ok? A eso iba tu Sí, muchas pregunta. gracias, doctor. Ok. Está bien, es un tema que está en pelea, te diré. Sí, no lo tengo yo la verdad absoluta, pero siempre nos causa roncha. No creas que es tan fácil abordar eso entre colegas, ¿no? A ver, Tamara, adelante. Doc, una consulta. En anteriores módulos, justamente en el de cuando llevamos TEC y todo ese tipo de temas, nos dijeron que se evitaba el uso de nitroprusiato en pacientes con trauma cerebral. O sea, ¿por qué se evita? O sea, ¿por qué se evita o no sé si está contraindicado en este tipo de pacientes o con hipertensión intracraneal? A ver, vamos a ser claros en tu pregunta. Para empezar, en la hipertensión intracraneal, de entrada en nuestro medio, las guías te recomiendan el uso de la betalol o nicardipina. No tenemos nicardipina, así que usamos la betalol. Ahora, cuando la presión arterial diastólica, en el caso, por ejemplo, de ACV, está por encima de 140, te estoy hablando de la diastólica. Si tú revisas las guías, es de elección la nitroglicerina o el nitroprusiato, porque tienen más potencia antihipertensiva que la betalol. Ahora bien, no es que está contraindicado, no está contraindicado. Se debería evitar, sí, pero ahí te voy a aclarar dos cosas. Supuestamente, porque nunca se demostró desde el punto de vista fidedigno, supuestamente el uso del nitroprusiato y la nitroglicerina en un paciente que está haciendo hipertensión intracraneal y edema cerebral podría causar un fenómeno de robo inverso y empeorar la zona de isquemia, lo cual nunca se ha logrado a demostrar, se ha llegado a demostrar desde el punto de vista clínico en seres humanos. Todo ha sido en ratas. ¿Ok? No se ha demostrado en seres humanos, por lo cual las guías no contraindican el uso de nitroprusiato, sino más bien lo reservan cuando la hipertensión es realmente muy severa. Ahora, si me preguntas, ¿sería razón para contraindicar? No, porque vos estás buscando un antihipertensivo que te baje la presión arterial diastólica que está por encima de 140 y los únicos efectivos, nitroglicerina y nitroprusiato. ¿Eso aclara la pregunta? Sí, doc, perfecto. Pensé que estaba contraindicado. No, Gracias. contraindicado como tal, no. Sí reservado a la última línea de manejo. Eso sí. Javier, adelante. Sí, doctor. Mi pregunta era, en este contexto del aumento de la presión, solo se debe bajar 20%, dijo, ¿verdad, doctor? Entonces, ¿qué tal si a la primera administración su presión baja más del 20%? ¿Cómo podría frenar eso para no causar tal vez lesiones por la demasiada o brusca bajada de la presión arterial? Esa era mi pregunta, doctor. ¿En qué me estás hablando? ¿En urgencia o en emergencia? Emergencia. En emergencia, ya. En emergencia hipertensiva te voy a contar una cosa. El uso de los fármacos endovenosos justamente tiene esa posibilidad de jugar dosis-respuesta, porque hemos dicho, en emergencia tienes que usar goteo continuo, ya sea de la betalol, nitroglicerina o nitroprusiato. ¿Qué sucede, por ejemplo, si estás con nitroglicerina? Te doy un ejemplo. Le estás goteando 10 ml hora. Has empezado con 160, 100 de presión. Y en menos de una hora tu presión está a 120, 80. Se te ha pasado la mano, pues. ¿No ves? Entonces, ¿qué haces? Suspendes la nitroglicerina. La ventaja es que al suspender el fármaco endovenoso, la presión va a ir elevándose poco a poco en los siguientes minutos. Entonces, qué sé yo, a los 20 minutos tu presión ya va a estar en 130, 80.
A los 40 minutos ya va a estar en 140, 100. Sí, a la hora va a estar en 150, 60. O 150, 100, digamos. Entonces ahí reinicias el goteo de la nitroglicerina, pero ya no tan acelerado, ya no a 10, 12 ml hora. Le bajarás tal vez a 8, a 7, ¿te das cuenta? Por eso se llama dosis respuesta y por eso preferimos la vía endovenosa. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja que tenemos. Ahora, si se te hubiera pasado la mano con un fármaco de acción prolongada, o sea, le has puesto un bolo de labetalol que dura 6 horas, no, pues ahí no te va a quedar otra que más bien antagonizar el efecto empezando a usar fluidos y vasopresores para tratar de elevar un poco la presión. Eso aclara la pregunta de los dos escenarios que podría haber. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Ok? Entonces, como consejo, en emergencia hipertensiva prefería el goteo endovenoso, porque una vez que suspendes, se elimina más rápido. ¿Ok? Muy bien. A ver, alguien más, por favor. Creo que no. Ya. Empezaremos con el embolismo pulmonar, entonces. Este tema, en emergencias para nosotros, te cuento, es uno de los temas, fucha, que más nos causan molestia y bronca. ¿Por qué? Porque es difícil diagnosticar un embolismo pulmonar. Es bien complicado. A ver, si tomamos el concepto de que el embolismo pulmonar pertenece a un grupo que se llama enfermedad embólica venosa, vemos que al otro lado está la trombosis venosa profunda. Si revisamos las estadísticas, fíjate que de los que hacen trombosis venosa profunda, la mitad hace TEP. Ahora, de los que han hecho TEP, fíjate que más del 70% ha hecho trombosis venosa profunda. Entonces, primer consejo, cuando tu paciente ha hecho embolismo pulmonar, busca trombosis venosa profunda. Cuando tu paciente tiene trombosis venosa profunda, segundo consejo, haz prevención del embolismo pulmonar. Y eso se hace con anticoagulación plena. Ahora, fíjate que la mortalidad del embolismo pulmonar es bajita. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los trombosis o del embolismo pulmonar que vemos en emergencias es un embolismo pulmonar recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que el foco de la trombosis venosa profunda tiene una génesis de coágulos muy chiquititos. Si la trombosis venosa profunda se genera de la rodilla para abajo, sí, es decir, vena poplitea, tibial, pedia, etcétera, los trombos son muy chiquititos. Entonces, van llegando al pulmón, pero no causan un daño agudo, van causando un daño crónico que da tiempo de remodelamiento del sistema pulmonar, del sistema vascular y del sistema cardíaco. Entonces, tú sabes que cuando tienes un remodelamiento del sistema pulmonar crónico, terminas en una falla cardíaca crónica, que la llamamos cor pulmonale crónico. Entonces, la forma de presentación más frecuente en emergencias de la trombosis venosa, del embolismo pulmonar es el TEP crónico asociado a cor pulmonale crónico. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? Que el cor pulmonale crónico que no tiene diagnóstico, ese generalmente es el embolismo pulmonar recurrente. O sea, ¿a qué me refiero? Tienes un paciente que te ha hecho cor pulmonale crónico. ¿Por qué? Averigua por qué. Algunos dicen por hipoxia de altura. Cuando hemos hecho investigaciones, muchos de ellos ya tenían TEPs crónicos. Entonces, mucho ojo, cuando tienes un cor pulmonale sin etiología precisada, sin etiología afiliada, se dice, puede ser por embolismo pulmonar. Ahora, para que exista un embolismo pulmonar con disnea súbita, dolor pleurítico, hemoptisis, choque, tiene que ser realmente un coágulo grande. Y ese coágulo grande no va a venir de la vena poplitea, va a venir del tronco de la vena femoral o de la vena ilíaca o de un trombo metido dentro del mismo ventrículo derecho o de un trombo que está dentro de la misma arteria pulmonar. Es decir, un coágulo grande. Ahí sí te va a dar un cor pulmonar agudo, un shock obstructivo, paro o muerte. Pero después, cuando son émbolos chiquitos, te da embolismo pulmonar crónico. Ahora, desde el punto de vista de la clasificación del embolismo pulmonar,
sigue manteniéndose la clasificación de embolismo pulmonar no de alto riesgo, es decir, aquel que no tiene hipotensión arterial, no tiene datos de shock ni de insuficiencia respiratoria aguda. Y el otro, que es la gran mayoría de casos, el embolismo pulmonar no de alto riesgo, ¿sí? Que es aquel en el que básicamente tu paciente tiene signos y síntomas muy inespecíficos, ¿no? Y no está hipotenso y tampoco hay insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ok? Ahora, alguna vez alguien me preguntó y me dice, ¿cuáles son los factores de riesgo para la generación de embolismo pulmonar? Tanto para la trombosis venosa profunda como para el TEP, los factores de riesgo son comunes, o sea, en ambas patologías tienen los mismos factores de riesgo. Estos que estás viendo en pantalla son los más fuertes. Las lesiones de huesos largos de las extremidades, las cirugías ortopédicas, la insuficiencia cardíaca y el infarto de miocardio son factores ya de por sí fuertes. Tienen alta relación con la génesis tanto de trombosis venosa profunda como de embolismo pulmonar. Estos factores tienen un impacto moderado, pero si se van sumando, igual te generan trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar. Fíjate quiénes están aquí. Voy a agarrar al azar. Transfusión de sangre. Infecciones, mira. Anticonceptivos orales. ACV. Posparto. ¿Te das cuenta? O sea, no había sido solo un grupo de factores. Y ahora, hay otros que tienen una relación débil, pero que si se suman a otros, obviamente te condicionan a alto riesgo. Fíjate, reposo en cama más de 3 días, diabetes, hipertensión, obesidad. Alguna vez alguien me preguntó, ¿pero por qué todo esto? Fácil, porque lo que sucede es que en todos los pacientes que hacen trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar, todos tienen alteración en la tríada de Virchow. Fíjate, un paciente obeso tiene endotelitis crónica. Tiene disfunción endotelial crónica. Un hipertenso, lo propio, tiene hipertensión y tiene endotelitis crónica. Cuando hay endotelitis, siempre hay alteración en la coagulación. Y si a esto le sumas que se acaba de operar por una cirugía artroscópica de rodilla que va a estar 3 días en reposo, listo. Alto riesgo de trombosis venosa profunda y encima embolismo pulmonar. En otras palabras, casi, por no decirte todo, te predispone al embolismo pulmonar y a la trombosis venosa profunda. Por eso es que las guías actuales, ahí voy a hacer un paréntesis, te recomiendan casi en todo paciente movilizarlo en las primeras 24 horas, que empiece a caminar cuando se interne. Si no se puede, que al menos esté con vendaje intermitente de miembros inferiores. Y si además tiene alto riesgo, anticoagulación, ya sea profiláctica o dosis plena. Obviamente en emergencias no nos interesa mucho ese tema de la prevención, pero es bueno que lo sepas, ¿ok? En el caso de la trombosis venosa profunda, que es uno de los elementos de esta patología, su diagnóstico, cuando está así, es decir, el miembro grande, tumefacto, doloroso, es fácil el diagnóstico. De solo ver y palpar, trombosis venosa profunda, femoral, listo. El problema es que a veces no llegan así. A veces hay discreto aumento de dolor, no hay signos de flegosis, y cuando palpas, ya hay un dolor dudoso. Entonces ahí se hacen dos cosas. Cuando tienes sospecha de trombosis venosa profunda, acostúmate siempre a hacer scores pronósticos y dímero D, los dos de la mano. En los pacientes que son pacientes clínicos, ¿sí? Es decir, que no han sido operados, se usa el score Padua, ¿ok? En los pacientes que son quirúrgicos, usas el Caprini, aquí está, aquí está, ¿ok? Cuando en el puntaje del score Padua tú tienes más de 4 puntos, o aquí tienes riesgo intermedio o alto, es decir, 4 puntos o más igual, ahí ya sospechas posible trombosis venosa profunda. Genial, ¿no?
Ahora, ahí viene el otro punto. Hemos dicho se hace el dímero D. El dímero D sirve para descartar la trombosis venosa profunda si es que, escúchame bien, tu paciente tiene bajo riesgo de trombosis venosa profunda. Eso quiere decir que tenga menos de 2 puntos en Caprini o menos de 4 puntos en PADO. Si en PADO tiene menos de 4 puntos y dímero D negativo, recién descartas la trombosis venosa profunda. En Caprini menos de 2 puntos y dímero D negativo, recién descartas el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el dímero D, en situaciones de probabilidad intermedia o alta, pierde utilidad. Porque puedes tener un falso negativo también. En cambio, en situaciones de baja probabilidad, es donde te ayuda a descartar. En emergencias, lo que nos ayuda mucho, no vas a pedir tomografía en emergencias para ver una trombosis venosa profunda, pero la puedes pedir. No es lo usual, pero la puedes pedir. Y vas a ver el trombo, ¿sí? Ahí adentro. Ahora, lo que sí hacemos usualmente es la ecografía vascular. Colocamos el Doppler y no hay flujo. No tienes Doppler con el transductor. Comprimimos la vena. Si la vena colapsa, está todo bien. No colapsa, hay un trombo. No te olvides, te he recomendado que tomes los cursos complementarios de formación en eco, ¿sí? En emergencias. Te va a ser muy útil. En emergencias te va a servir la ecografía un montón. Sí, la petismografía, que la venografía. Son exámenes que se hacen en sala. Sí, porque en emergencias un paciente tiene que estar poco tiempo, ¿no? Ahora, te voy a dar un consejo aquí, antes de pasar al embolismo pulmonar. ¿Te has dado cuenta que el diagnóstico de trombosis venosa profunda es difícil? La respuesta es sí. Las guías son muy claras y te dicen, ¿sospechas trombosis venosa profunda? Si la respuesta es sí, se anticoagula, dosis plena, sin preguntar. Punto. Y después sigues averiguando. Así te dicen las guías. Ante la sospecha clínica, obviamente basada en los scores pronósticos y el dímero D, se anticoagula al paciente. Mientras se confirma o se descarta. Se descarta, se quita el anticoagulante. Se confirma, se continúa. En el caso del embolismo pulmonar, se usa la misma secuencia. La clínica, te has dado cuenta, es inespecífica. Fíjate los signos y síntomas de un embolismo pulmonar la mayor parte de las veces. Inespecíficos. La disnea, el TEP, no solo se presentan, mejor dicho, la disnea, la taquipnea, no solo se presentan en el TEP. Sospechas de TEP, haz los scores pronósticos. Aquí tenemos el score Wells y el score Ginebra. Nosotros usamos la versión simplificada. El score Wells te va a decir, embolismo pulmonar probable o improbable. Solo llenas los datos. Si es improbable y el dímero D sale negativo, descartas. Si es probable, haces dímero D. ¿Sí? Si sale negativo, no significa nada porque estás en riesgo de probabilidad. Si sale positivo, tampoco te confirma. ¿Te has dado cuenta que el dímero D solo te sirve para descartar en situaciones de baja probabilidad? Es lo que tienes que entender. O no es entender, aceptar. Esa sería la palabra. ¿No? Ahora, fíjate lo interesante. La regla Ginebra se usa igual. Nosotros no la usamos, la verdad. Más trabajamos con Wells. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el dímero D no nos es útil en emergencias? Porque fíjate, tiene un montón de otras causas en las cuales va a dar positivo. O sea, va a estar elevado. Por eso es que el dímero D nos excluye el diagnóstico tanto de embolismo pulmonar como de trombosis venosa profunda cuando los scores que has usado de diagnóstico te den baja probabilidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué otros exámenes podrías hacer para embolismo pulmonar en emergencias? Las placas de tórax, ahí te dejo, por ejemplo, el Fleischner, el Westermarck, son muy raros. Generalmente lo que vas a ver son atelectasias laminares que a veces se nos pasan incluso desapercibidas. ¿Sí? En el electrocardiograma, a ver, ahí estamos. En el electrocardiograma, que es un examen de apoyo, vas a poder ver bloqueo de rama derecha, vas a poder ver la onda S profunda en D1, la Q negativa
o perdón, la Q en D3 y la onda T negativa en D3. El famoso S1Q3T3. También un bloqueo de rama derecha. Ahora, esos datos de bloqueo de rama derecha o el complejo de Magany-White, que se llama, son útiles si el paciente no viene de la altura. Si es un paciente que ya está en la altura por encima de los 2000 metros, el IVA reportó hace años que hay una prevalencia en nuestra población de hasta 50% de bloqueo de rama derecha solo por la altura. Entonces, mucho ojo, ¿no? O sea, en nuestro medio como que no nos es tan útil. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante? Alguna vez alguien me preguntó, ¿cuál es el signo más típico en el electro del TEP? La taquicardia sinusal. O sea, no hay nada típico. Es bien inespecífico. Ecocardiográficamente, como puedes ver ahí, vas a tener datos de dilatación del ventrículo derecho, si vas a tener datos de disfunción sistólica del ventrículo derecho o tal vez un trombo intracavitario. ¿Sí? Lo importante es recordar que estos signos, el McConnell, ¿sí? El septo paradójico, etcétera, te hablan de un embolismo pulmonar sobre todo masivo, lo cual es raro. Ya, es raro. En la tomografía de tórax vas a poder ver las atelectasias, ¿sí? O vas a poder ver, por ejemplo, los coágulos dentro de las arterias pulmonares. Te va a servir mucho eso para el diagnóstico. Ahora, alguna vez alguien me dijo, y la gammagrafía de emergencias no nos sirve, porque para la gammagrafía hay que preparar al paciente. Sí es un examen muy útil, ¿no? Para ver si es o no embolismo pulmonar, pero hay que preparar. Y nosotros en emergencias no preparamos pacientes, pues se hace en sala. Esta clasificación del PESI, si la quieres usar, nosotros la usamos, pero en la versión simplificada. Eso te evalúa sobre todo la gravedad del embolismo pulmonar, ¿no? Aquí te voy a dar un tip y un consejo. El diagnóstico de embolismo pulmonar, al igual que trombosis venosa profunda, es bien difícil, porque te has dado cuenta que la mayor parte de los exámenes tiene signos, tiene síntomas inespecíficos, la ecocardiografía no te ayuda mucho, la tomografía, si se te pasa de largo algún detalle, a veces no ves nada. Entonces, lo mismo que en trombosis venosa profunda, sospechas embolismo pulmonar, se anticoagula y se va confirmando o descartando. Desde el punto de vista práctico, el embolismo pulmonar es de alto riesgo o antiguamente llamado masivo cuando el paciente está en shock o hipotenso. Cuando está sin shock ni hipotensión, entra en el grupo de no de alto riesgo, que puede ser intermedio o bajo. Desde el punto de vista terapéutico, los dos grupos se anticoagulan, ¿ok? Solo que la diferencia está que en el de alto riesgo, como es masivo y tiene hipotensión o shock, se puede pensar en trombolisis. ¿Ok? Ese es el dato que tienes que tenerlo presente. Ahora, aquí hay un tópico que es importante recordarlo también. El embolismo pulmonar, cuando es agudo, es decir, un coágulo grande, te va a causar falla del ventrículo derecho. Con shock obstructivo, ahí sí vas a ver hemoptisis, ahí sí vas a ver hipotensión, se requiere trombolisis. El 1% de las embolias de pulmón son así. La mayor parte te genera un embolismo crónico, que te da hipertensión pulmonar crónica y cor pulmonar crónico, muchas veces que lo decimos como de causa desconocida. ¿Ok? No te olvides, el embolismo pulmonar en paciente inestable, y es un TEP de alto riesgo. ¿Ok? Para ese cuadro te va a servir la ecocardiografía o la angiotomografía, cualquiera. ¿Ok? En los hemodinámicamente estables, es decir, en los embolismos pulmonares no de alto riesgo, ¿te has dado cuenta? Ahí puedo tomarme el tiempo de hacer dímero D, pensar en la angio-TC, etc. Y si sale negativo, esto puede hacer otros exámenes más. Pero, vuelvo a repetir, el diagnóstico de embolismo pulmonar es tan difícil que en cuanto se sospecha, se debería anticoagular. Ahora, en las mujeres embarazadas, fíjate lo interesante. También se evalúa, solo que con la escala YEARS,
Puedes bajarla, está en el internet. No manejo mucho yo lo de la escala Gers, porque no tenemos mucha paciente obstétrica nosotros, pero las 2 o 3 casos que hemos tenido en estos 10 años, va muy bien con esa escala. Está, ¿cómo se puede usar la palabra? Está optimizada para las embarazadas, ¿ok? Entonces te das cuenta que el embolismo pulmonar es bien simple de manejar y la trombosis venosa profunda también. Sospechas, anticoagulas. Si tiene tu paciente shock o hipotensión, es un embolismo masivo o de alto riesgo. Se tromboliza, ¿ok? Ahora, estas indicaciones y contraindicaciones de la trombolisis es la misma que en el infarto agudo de miocardio. En nuestro medio para trombolisis, en el embolismo pulmonar, se prefiere a la uroquinasa y en algún caso a la tenecteplasa. ¿Ok? Ahora, preferimos a veces tenecteplasa por costo, porque la uroquinasa es antigua y es más cara. Cetoquinasa, pucha, hace 3, 4 años ya no estamos manejando porque ya no hay, ¿sí? Si la encuentras, me avisas, porque la verdad no hemos encontrado ya. Ahora, estas contraindicaciones obviamente son comunes a las trombolisis, ¿sí? Ok. Lo que sí quisiera que te olvides son estas. Contraindicación relativa quiere decir, si por riesgo-beneficio va a favor del paciente, se hace. ¿Ok? Los procedimientos como la trombectomía mecánica, ya sea por embolectomía quirúrgica o por fragmentación de catéteres y demás, se hace en el embolismo pulmonar masivo, sobre todo. El problema es que se hace muy rara vez, porque muy rara vez llega embolismo pulmonar masivo. Cuando la trombolisis está contraindicada o la trombolisis ha fracasado, ahí se considera esto. Y eso es propio del embolismo pulmonar masivo. ¿Te has dado cuenta que el embolismo pulmonar es difícil de diagnosticar? Por eso, ante las solas sospechas, se anticoagula. El dímero D te sirve para descartar trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar siempre y cuando estés en un contexto de baja probabilidad. ¿Ok? Ahora, en el caso del embolismo pulmonar de alto riesgo o masivo, además de la anticoagulación, se puede trombolizar al paciente. La ventana terapéutica es 1 semana, imagínate. En el caso del embolismo pulmonar no masivo o no de alto riesgo, no hay beneficio en trombolizar. Por eso solo se anticoagula. Con respecto a los anticoagulantes, en fase aguda del embolismo pulmonar, la bibliografía y los diferentes trabajos solo apoyan al uso de heparina sódica o enoxaparina. Ya para el manejo más crónico, para evitar recurrencia, pasamos a la warfarina o a los nuevos anticoagulantes orales, rivaroxaban, etc. Ok. ¿Hay dudas, preguntas de este tema? A ver, a ver. Se han dado cuenta que es un tema bastante práctico y que la verdad, en emergencias, como decimos, no es la vieja confiable. Cuando no sabes lo que tiene tu paciente, TEP, ¿no? A ver, vamos. Jesús, adelante. Doctor, mi duda es acerca de la dosis de la enoxaparina. Tengo que es 1 miligramo, kilogramo, cada 12 horas, pero no sé si está correcto. Está bien, está bien. La enoxaparina se usa 1 miligramo subcutáneo cada 12 horas y esa dosis es la dosis plena, ¿no? Ahora, la enoxaparina se puede usar máximo hasta 100 miligramos cada 12 horas. Eso en los pacientes con sobrepeso y obesidad. Ahora, entre enoxaparina y heparina, obviamente nosotros preferimos a la enoxaparina porque tiene la ventaja de que no necesitas monitorear el TTP cada 6 horas, ¿no? Su concentración plasmática es mucho más estable. ¿Eso aclara la pregunta, Jesús? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. A ver, ¿alguien más? Leonardo, adelante. Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Quería entender bien esta parte de
del dímero D, ¿en qué casos estaría justificado la solicitud de un dímero D negativo en lugar de, digamos, una ecografía Doppler en la sospecha de una trombosis venosa profunda en urgencias? Ya, no se pide en lugar de, es complementario. O sea, pides el dímero D y puedes pedir la ecografía. ¿Ok? Esa es la lógica. Ahora, el dímero D te va a ayudar a descartar si estás en situación de bajo riesgo. Eso quiere decir, si has hecho trombosis venosa, o sospechas, mejor dicho, trombosis venosa profunda, y tu score PADUA o Caprini te da baja probabilidad y el dímero D te sale negativo, es muy probable que no tenga trombosis venosa profunda tu paciente. Lo mismo en el TEP. El Wells te da baja probabilidad y el dímero D negativo, hay baja probabilidad que sea embolismo pulmonar. Ahora, eso no quiere decir que no le pidas los exámenes complementarios, ¿de acuerdo? Ecografía, tomografía, no quiere decir que no le pidas, pero así funciona, o sea, no es que uno excluya al otro, sino más bien son complementarios. ¿Sí? ¿Eso aclara la pregunta? Sí, doctor, gracias. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Alguien más, por favor? Estoy revisando las últimas actividades porque tengo que comunicarles cómo está programado todo. A ver. A ver. Por ahí, por ahí. Nadie, ¿no? Ok, nadie más. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, dame un segundo, ya, ok, aquí está. Vamos a conversar el último tema de la noche. Es el último, después no hay más. Con eso vamos a finalizar todo. Y es un tema que está relacionado a una causa de muerte típica de los pacientes en emergencias. Este tema tú lo conoces, ¿sí? No voy a hacer mucho hincapié en cosas obvias, pero sí en los tips, sobre todo de diagnóstico y de manejo. Todos sabemos que los pacientes en emergencias se mueren en estado de shock. Todos mueren en estado de shock. Todos. El estado de shock es una delgada línea entre la vida y la muerte, si quieres verlo así poéticamente. Lo sacas del shock o se muere. No hay más, porque el shock te va a llevar a la falla multiorgánica. Entonces, si logras sacarlos del shock, bárbaro. Tu paciente va a marchar. El shock tiene varias definiciones. Si yo te pregunto lo que es shock, así como en la fábula de los ciegos y el elefante, igualito te va a pasar. A ver, ¿te acuerdas la fábula de los ciegos y el elefante? Tienes el elefante en el centro, yo coloco a hombres con ojos vendados en diferentes lugares del elefante y les pregunto, para vos, ¿qué es el elefante? Este hombre va a palpar la oreja y me va a dar una definición diferente del que está palpando la cola o la pata. Lo mismo pasa con el shock. Si yo te pregunto desde el contexto clínico, me dirás hipoperfusión tisular. Desde el punto de vista bioquímico, hipoxia tisular. Desde el punto de vista circulatorio, perfusión tisular ineficiente. Desde el punto de vista inflamatorio, injuria sistémica frente a respuesta sistémica frente a la injuria. Si te digo desde el punto de vista circulatorio, me dirás falla circulatoria. El shock tiene todas estas definiciones. Si pretender simplificar en una sola definición es miope, es simplista, porque el shock tiene múltiples facetas. No te olvides que el shock tiene un compromiso que va desde lo macro a lo microcirculatorio, desde lo bioquímico hasta lo genético. Entonces, como es tan complejo definir shock, ya hace un par de años, estoy hablando 3, 4 años, se ha rescatado la definición de Max Harry Wilde, que era el padre del shock, que en el 79, imagínate, se ha rescatado la definición del 79, que nos dice que el shock es una falla circulatoria aguda que se caracteriza porque la circulación no puede suministrar oxígeno a la célula para su actividad biológica normal. Si vos te das cuenta, decir falla circulatoria aguda ya te está diciendo que hay repercusión sistémica, regional, microcirculatoria, bioquímica, genética, etc. Entonces, hoy en día se define al shock como una falla circulatoria aguda. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que cuando entiendes que el shock es una falla circulatoria aguda, te das cuenta que hay 4 causas grandes de shock.
¿sí? Y que esas cuatro causas, ¿de acuerdo? No habían sido tipos, son causas de shock, porque todas cursan el mismo camino. Cualquier shock, cualquier causa de shock, ¿sí? Lo más frecuente es el séptico, ¿sí? Dentro del distributivo y el hipovolémico. Cualquier causa de shock va a cursar con pre-shock, shock descompensado y vasodilatador. En el pre-shock, los pacientes no van a tener hipotensión arterial porque están compensados desde el punto de vista hemodinámico. Por eso tiene signos de mala perfusión. A ver, ponte a pensar, en la fase de shock compensado o pre-shock, tu paciente está con su sistema al máximo. El sistema simpático está trabajando al máximo. Los sistemas de retención de agua, sodio, por ejemplo, renina, angiotensina, aldosterona, ADH, etcétera, están trabajando al máximo. Tu paciente está optimizando gasto cardíaco, redistribuyendo, quitando flujo al músculo, al tejido adiposo, al lecho esplácnico para mandar a órganos nobles, ¿no? Si te das cuenta, todos esos cambios para retener agua, sodio y optimizar gasto cardíaco se expresan clínicamente con signos de mala perfusión tisular, taquicardia, taquipnea, llenado capilar prolongado, el más precoz de todos, piel marmórea, lactato elevado, todavía leve, ¿no? Pero elevado ya. Y lo que no hay es hipotensión. ¿Por qué? Porque se han activado esos mecanismos de retención de agua, sodio y de redistribución de gasto. ¿Para qué? Para evitar que tu paciente esté con hipotensión. Ahora, otra cosa que es interesante es que a medida que va pasando el tiempo, los factores inflamatorios se asocian a factores antiinflamatorios. Se liberan varias moléculas. ¿Conoces? Al dios de los fisiopatólogos, el óxido nítrico. Ya empieza a aparecer. Y ahí es cuando empieza a fallar la función cardíaca. Se empieza a vasodilatar el paciente, ya está en una fase de shock descompensado. No importa si empezó como hipovolémico, no importa si empezó como séptico. Igual está llegando a esta fase donde ya hay hipotensión, donde el gasto cardíaco ya está cayendo. Empezó como séptico, con gasto alto, no importa, en esta fase ya se cayó el gasto. Entonces, si te das cuenta, ya en esta fase, además de los signos de mala perfusión, ya el paciente se pone hipotenso. ¿Por qué? Porque se han agotado los mecanismos de compensación. Ya empieza a aparecer la disfunción multiorgánica. La hiperlactatemia todavía sigue siendo leve. Leve quiere decir que el lactato está en 1.8, 2, 2.3, 3, por ahí. ¿Ok? Ya en una fase más avanzada, ya entras en una fase de shock vasodilatador, en la cual ya entras en un estado irreversible. Se ha liberado tanto óxido nítrico que ha dañado tanto las células que ya tu paciente está vasopléjico, gasto cardíaco bajo, ya no responde a nada, ¿sí? Está con hipotensión refractaria, con disfunción acentuada. La sobrevida de este paciente en pre-shock es 90%, aquí cae al 50%, aquí cae al 5%. Este shock es fácil de manejar, corriges la causa, fluidos vasopresores, lo estabilizaste. Aquí, todavía haciendo esos pasos, puedes sacarlo. Aquí ya no. Aquí en la UTI nosotros usamos ya inmunomodulación con gamaglobulinas, metemos azul de metileno, corticoides, etcétera, hemofiltración, porque ya el shock vasodilatador es un shock especial que requiere otro tipo de terapéuticas además de la convencional. Entonces, date cuenta que todas las causas de shock van a caminar el mismo trecho. Entonces, aquí lo que estamos entendiendo y lo estamos dando cuenta es que la punta del iceberg es la hipotensión en el shock y que hay otras facetas que tiene el shock para hacer el diagnóstico más temprano, que podríamos ver los signos de mala perfusión, ¿sí? El más precoz, no te olvides, el llenado capilar. Y el primero que me olvidó escribir. Qué bacán. Luego lo voy a poner. Sí, el llenado capilar es el más precoz. Llenado capilar prolongado te está hablando de dos cosas. Que ya hay un estado de shock y que el gasto cardíaco está bajando. ¿Ok? La hiperlactatemia ya te está alarmando de la fase bioquímica del shock. Ahora, esto también quiero que lo tengas presente. En el shock, usualmente, esperamos tener otros signos, ¿no ves? Que hay hipotensión, que no sé qué. Pucha, esperar que aparezca eso es el shock descompensado. Y hay una mortalidad todavía es alta. Hay signos más sutiles que ya te hablan de shock en tu paciente. Tómale la mano. La sientes fría. Fíjate, los pacientes que están fríos generalmente tienen gasto cardíaco más bajo.
Entonces ya es un signo que te está diciendo que tienes gasto cardíaco bajo. Si a eso asocias el llenado capilar prolongado tomado hoy en día en el dedo medio, ya no se recomienda el índice, ya te dice, ¿no? Llenado capilar prolongado con la mano que le palpas fría, ya pues ahí bajo gasto cardíaco, el shock ya está estableciéndose. La piel marmórea la evaluamos con el Motrin Score, ¿sí? Se evalúa de forma centrípeta. Esto ya lo conoces, yo creo, de plegado, pero te voy a hacer recuerdos rápidamente. La piel marmórea empieza en la rodilla y se va haciendo centrípeta, ¿no? De forma difusa, y cuando ya estás en un nivel 4, fíjate, en la raíz del muslo, o más allá en un nivel 5, ya pues la hipoperfusión es severísima. Entonces, fíjate, ¿no? Tocando al paciente, viendo cómo está su llenado capilar, y además viendo el Motley Score, ya te das cuenta si el paciente está o no, ya con datos de shock. Ahora, cuando empieces a reanimar a un paciente, siempre nos han dicho, ¿no? Hay que ver la presión arterial, la frecuencia cardíaca, si aparece diuresis. Está bien, estoy de acuerdo, es muy buena forma de evaluar. Pero también vale la pena que evalúes el llenado capilar. El llenado capilar, cuando tu paciente está bien volemizado, bien perfundido, mejora en las 3 primeras horas. El lactato tarda 3 horas en mostrar mejoría. Entonces, ¿por qué? Porque el llenado capilar es flujo sensible, o sea, depende 100% del sistema simpático casi. Entonces, de esa forma, cuando mejora la perfusión, te das cuenta al tiro en el llenado capilar. En estos trabajos compararon cuál mejoraba en la primera hora, si llenado capilar, Motrin Score o lactato, y mostraron que el llenado capilar mejoraba en la primera hora, pero su máxima expresión era en la tercera hora. ¿Ok? Ahora veremos la otra verdad del shock. ¿Sí? ¿Has visto? No es necesario tener shock no es necesario estar en hipotensión para tener shock. Ahora, la otra verdad es que no toda hipotensión es sinónimo de shock. Si llega un paciente hipotenso de emergencias, evalúa si tiene signos de mala perfusión. Si los tiene, ok, es un shock circulatorio. Si no tiene signos de mala perfusión, puede ser una hipotensión asintomática. Por ahí solamente es una endocrinopatía, ¿no? O se le ha pasado la mano con beta bloqueantes, qué sé yo. Y hay que hacer otro tipo de manejo. ¿Te has dado cuenta que el manejo del shock va en el sentido de, primero, corregir la causa? Buscar la causa y corregirla. Dependiendo si es infección, infarto de miocardio, hipovolemia, etc. ¿Con qué fluido preferimos en la reanimación inicial? Por costo-efectividad, los cristaloides están por encima. No vamos a negar eso. Pese que desde el punto de vista farmacodinámico no son la mejor elección, ni farmacocinético, pero por costo-efectividad siguen siendo de primera elección. Pero fíjate que los coloides no tienen muchas complicaciones que antiguamente se les atribuían. Con respecto a las causas de shock, solo en el shock séptico se acepta el uso de manejo de albúmina de forma precoz, ¿sí? Es decir, como parte de la reanimación inicial, solo en el shock séptico. En el resto de los shocks, cristaloides. El shock traumático, no me voy a meter en ese shock, ustedes ya lo conocen, el manejo se hace con reanimación hemostática, ¿no? Es otra la técnica de reanimación. El uso de la albúmina en shock séptico va mejor, sobre todo en pacientes que son hepatópatas o cirróticos o que ya están con algún grado de disfunción. No te olvides que en emergencia estamos trabajando en esta fase, en la de rescate. Entonces ahí es donde hay que optimizar el gasto cardíaco. Además de medir los parámetros tradicionales que los monitorices en el tiempo, fíjate, no te olvides el llenado capilar, la piel marmórea. Fíjate, esos signos son más precoces que el aclaramiento del lactato. La tendencia hasta hace unos años era a usar primero cristaloides. Si no mejora con cristaloides, dale recién vasopresores. La tendencia actual más bien es a utilizar vasopresores de entrada en la primera hora. ¿Por qué? Porque si vos tratas de reanimar a un paciente con fluidos,
Si estás en un shock séptico vas a usar cantidades industriales. Si estás en un shock cardiogénico vas a usar muy poquito volumen. Entonces no vas a lograr metas. Y para mantener una terapia restrictiva, es decir, tratar de no usar mucho fluido, es que se prefiere iniciar casi de forma simultánea los vasopresores. El vasopresor de elección, la noradrenalina, solamente se recomienda el uso de la dopamina en los pacientes que tienen bradicardia absoluta y están hipotensos. Sí, bradicardia absoluta quiere decir frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque el problema de la dopamina es que aumenta la mortalidad de muchos pacientes por su efecto arritmogénico. Fíjate ahora cómo usar la noradrenalina nos permite mejorar lo que es el uso de fluidos, optimizar, usar menos fluidos en la reanimación. ¿Te has dado cuenta que el manejo inicial del shock es básicamente mejorar el gasto cardíaco con fluido y vasopresores? No te metas, consejo, de entrada al uso de inotrópicos, por más que sea infarto de miocardio. El objetivo en cualquier causa de shock es usar el vasopresor, la noradrenalina y el fluido, estabilizar al paciente al menos 6 horas y ahí evaluar el gasto cardíaco. Ya lo haremos, que sea con sistema pico, con ecocardiografía, etcétera, y recién ahí se definirá si requiere o no el uso de inotrópicos. De forma precoz hoy en día ya no se lo utiliza como tal. ¿Ok? ¿Cuánto es el rango de presión que tengo que lograr? Como bien sabes, en el shock se trata de mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio y en los hipertensos no más allá de 70. Algunos trabajos han intentado elevar artificialmente la presión arterial media. Como puedes ver, se ha asociado a peor pronóstico, ¿no? Entonces, ¿te has dado cuenta que el manejo del shock es corregir la causa, ya es la reanimación temprana, con fluido y vasopresor? Mientras más te demores en corregir la causa, más riesgo hay que la macro y la microcirculación se desacoplen. Si se desacoplan, estamos fregados. El paciente irremediablemente va a llegar a fallecer. ¿Ok? Entonces, fíjate que el manejo del shock se ha simplificado mucho hoy en día. Es corregir la causa y de entrada, fluidos con noradrenalina. Alguien me preguntó alguna vez, ¿y en el cardiópata se le da fluido? También, pero se le da más poquito y en más tiempo. Por ejemplo, en un paciente séptico le das 2000 ml en 2 horas. En un paciente cardiópata le darás 500 ml de carga en 2 horas. ¿Te das cuenta? Le das más poquito, pero en más tiempo. Igual requiere fluido, igual requiere vasopresor. Cada uno actúa en los diferentes componentes del gasto cardíaco. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, dudas, preguntas, por favor. Caso contrario, les explico lo que se viene. A ver, les doy unos segundos mientras yo voy preparando unas cositas. A ver. A ver, a ver. Ya, no veo manos levantadas. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de las actividades finales. Lo primero, lo que todo mundo me va a preguntar, seguro es eso, ¿no? Seguro. ¿Cuándo va a ser el examen? ¿Cuándo va a ser la evaluación? Lo primero que me preguntan siempre. Para que estén tranquilos, el examen va a ser el día miércoles 23. ¿De acuerdo? El día miércoles 23 va a estar cargado en la plataforma. ¿Sí? Entonces, entras a la plataforma, va a estar ahí el link, entras, pum, 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 das tu examen y ya. Son 30 preguntas de selección múltiple, ¿sí? Entonces, va a entrar todo lo que hemos llevado. Hoy día hemos aprovechado para repasar ya desde un punto de vista más práctico todo lo que hemos llevado, ¿no? O sea, manejo, enfoques, todo eso. Entonces, denle una repasada, una revisión, ¿sí? No va a entrar nada a menudo que te diga cuánto ATP se forma aquí, cuál es la composición química de tal cosa. No.
Es un examen básicamente de todo lo que hemos llevado desde un contexto de la práctica clínica, porque para eso estamos aquí, ¿no? Para generar habilidades clínicas. No te olvides, el examen va a ser el miércoles 23. Si por alguna desgracia del destino, ya, no puedes dar el miércoles 23, vas a poder dar el miércoles 24. Va a haber un examen remedial. Ahora, en esto quiero ser claro. El examen remedial es para todos los que quieran mejorar su nota del 23. Obviamente no es el mismo examen, pero puedes tratar de mejorar tu nota. Va a valer la mejor de las dos notas. Segundo, si no puedes dar tu examen en el 23, lo harás el 24, ¿ok? Ahora, no es necesario que te preocupes tanto. O das un día o das el otro, ¿ok? La mejor nota es la que va a valer. Con respecto a la tarea final, mañana a mediodía recién se va a activar la tarea final y como la primera tarea va a tener una fecha de entrega o una fecha de periodo de gracia sobre el 50% de la nota, así que fíjate bien las fechas para que no te pise el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de esto que es la evaluación y la tarea final? Adelante, Brian. Doctor, ¿a qué hora va a ser el examen? Ah, ya. ¿Cuánto dura? Perfecto. Usualmente el examen está programado para las 10 de la noche, 22:00, y tiene una duración de media hora más el periodo de gracia para que si hay retraso en el internet, lo que sea, se toma 40 minutos. 40 minutos en total. ¿Ok? 10 de la noche a 10:40. ¿Está bien, Brian? Está bien, gracias, doctor. Perfecto. Sí, ese dato se me había olvidado darles para que. Bien, gracias, Brian, por el dato. A ver, ¿alguien más? A ver, dale, Brian, otra vez vos. ¿Qué ha pasado? No, se quedó mano levantada. Ya, ya. Tu mano se quedó levantada. Ok. Está bien, no hay problema. Yo te la bajo. Ok. Bueno, ¿alguien más? Ya. Entonces, vamos a ir con la última parte. ¿Se han dado cuenta que en todas estas, 6 clases, hemos logrado reflexionar y ver cuánto sabíamos al entrar al módulo y cuánto hemos logrado aprender hasta ahora? En todo este tiempo, si se han dado cuenta, hemos tratado de hacer un avance de todos los tópicos desde un punto de vista reflexivo, ¿no? Desde un punto de vista analítico y sobre todo práctico para la hora de atender pacientes. Obviamente, ustedes en cada uno de los tópicos han visto sus fortalezas, sus debilidades, han visto qué áreas tienen que mejorar, han visto qué áreas ya están bien y solo es fortalecer. Celebro la verdad que durante estas 6 clases han tenido una participación activa. Hemos logrado crear nuevo conocimiento con algunas cosas que ustedes iban preguntando, que eso es de lo que se trata también, ¿no? Generar nuevo conocimiento, obviamente, y ir aclarando dudas que a veces surgen por el camino. Son, un montón de tópicos en los cuales hemos intercambiado mensajes, ¿no? En los cuales hemos visto nuevas perspectivas de manejo en cada grupo de pacientes, etcétera. Bueno, después de haber hecho todo esto, lo primero que vamos a hacer es darles como consejo que no pierdan el entusiasmo. Estar en emergencias, es apasionante, pero se necesita mucha paciencia, mucho tiempo para que le dediques, para que leas, para que revises, sobre todo para que reflexiones sobre el contenido que vas leyendo. ¿Sí? No pienses que solamente te estás preparando para el examen del día miércoles, te estás preparando para atender pacientes. A tu paciente no le puedes decir yo creo, yo pienso, me parece. Tu paciente espera más que eso. Entonces dale el gusto. Tiene que ver a alguien que sabe lo que está haciendo y que es confiable desde el punto de vista de que le puede entregar su vida. Ha sido un gusto estar con ustedes estas 6 clases. Han sido largas, no voy a negar.
darles muchas gracias por todo este tiempo y bueno, alguna vez nos vamos a estar reencontrando por el camino. Hasta luego y buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctor, por las clases. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.